Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar porque ya tenemos un número alto de gente detrás de la cámara. Como siempre, presento a quienes me acompañan en este webinar. A mi izquierda, vuestra derecha, Denesa Mantigoso, nuestra abogada, y a mi derecha, vuestra izquierda, Amaya Anuza, responsable del Departamento Laboral. Vamos a intentar resolver las dudas que tengáis del último de todos los decretos que regulan los ERTEs. Supone una modificación importante. Hay mucho trabajo de concreción que hacer todavía. Espero que con máscaras se me oiga bien, con mascarilla se me oiga bien. Decidme, por favor, si se oye, mandarme a alguien un chat diciendo que se oye y se entiende lo que digo. Vale, de acuerdo. Yosune, ya está, gracias. Mañana a la tarde tenemos una reunión, las 3 asociaciones empresariales, con el viceconsejero de Trabajo para resolver algunas dudas y para intentar agilizar al máximo posible la tramitación de estos nuevos ERTEs. Gracias a todos por venir. Detrás de la cámara está Eneritz, que será la que resuelva y canalice un poco las preguntas que nos vayáis haciendo a lo largo del webinar. El webinar, para aquellos que os enganchéis o tengáis que iros, etcétera, se va a grabar y estará colgado para resolver para que lo podáis, acceder a él en cualquier momento y resolver vuestras dudas. Simplemente, ya lo hemos dicho en los medios de comunicación en esta última semana, en las entrevistas que hemos tenido, en radio, en prensa, en televisión, estos ERTEs, desde luego, no es lo que esperábamos. Se han mantenido, sí, los ERTEs, pero en unas condiciones que en absoluto responden a la gravedad de la situación en el sector. Y lo que tenemos claro es que lo que el Gobierno se vaya a ahorrar por ERTEs se lo va a gastar por desempleo, porque la situación de la demanda no va a mejorar en los próximos meses. La consejera de Salud señaló la semana pasada que no se reducirían las restricciones hasta que Euskadi alcanzase unas cotas de pandemia de 60 infectados por cada 100.000 personas. Y en estos momentos estamos en una situación que triplica esas cifras, con lo cual tenemos restricciones para rato en todos los subsectores: alojamiento, restauración, ocio nocturno, etc. A partir de aquí, cedo la palabra a Denesa, que será la que haga una breve exposición con los elementos más significativos de la nueva orden, del nuevo decreto, y responderá a las preguntas concretas que nos hayáis ido haciendo durante el fin de semana. Está también Amaya, que como responsable del Departamento Laboral liderará el equipo de 7 personas en estos momentos para intentar, de una manera administrativa lo más rápida y eficaz posible, podamos desarrollar todo el trabajo de solicitud, de administración y de concesión de estos ERTEs a aquellos que vayáis a decidiros por esta fórmula de control de vuestras plantillas. Gracias a todos y sin más, Denesa, te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Espero que se me oiga bien, que ya es lo que queda de mí ya, después de todo el Cristo de ERTEs, y ando con la voz tocada, así que espero que entre la mascarilla y la voz me podáis oír bien, me podáis por lo menos entender bien. Pues tenemos el nuevo decreto, que como todos sabéis se publicó el pasado 30 de septiembre, que son estas 45 páginas de decreto que nadie sabe muy bien, porque deja a multitud de interpretaciones, cuestiones que son bastante trascendentales para todos nosotros y para nuestras empresas. Entonces, la exposición, que quiero ser muy didáctica,
la exposición que quiero hacer es para que vosotros toméis una decisión, porque si bien los ERTEs del 15 de marzo, derivados de la situación del estado de alarma, eran lentejas para todos, a todos nos cerraron y todos teníamos el mismo ERTE, ahora cada uno de vosotros va a tener que analizar la situación concreta de su empresa en aras a tomar la mejor decisión o la decisión más adecuada para cada uno en función de vuestras circunstancias particulares. Bien, voy a empezar por el sector o subsector alojamiento, porque es el que menos tiene que decidir, o creo yo que menos tiene que decidir. Su CENAE está incluido dentro de la lista del anexo del decreto, con lo cual su ERTE se prorroga automáticamente y no debe hacer absolutamente nada, con una serie de exoneraciones al tratarse de un subsector especialmente castigado por lo que viene siendo la situación de la crisis sanitaria. Entonces, a partir de ahí, se les aplicarán a partir del 1 de octubre en empresas de menos de 50 trabajadores, hablo de alojamientos, unas exoneraciones para empresas de menos de 50 trabajadores del 85% de la seguridad social. Hablamos de los trabajadores que hayan sido reactivados, los que estén prestando servicios, así como los que estén suspendidos. Y en empresas de más de 50 trabajadores la exoneración será del 75%, en ambos supuestos, reactivados y suspendidos, ¿vale? Esta prórroga con estas exoneraciones, al volver a bonificarse, digamos, o exonerarse, implica un mantenimiento del empleo de la totalidad de la plantilla de 6 meses adicionales a los 6 meses anteriores. Ese plazo de 6 meses adicionales comenzará a contar desde que cada uno procedió a realizar su reapertura y desafectó al primer trabajador. Con lo cual prácticamente nos colocamos en un mantenimiento del empleo de 1 año. Estas medidas, todas las medidas que voy a hablar, están en vigor hasta el 31 de enero del 2021. ¿De acuerdo? Ligando con alojamientos, podemos tener otro tipo de casos, como pueden ser, pese a ser empresas distintas con su ERTE propio, pues por ejemplo, cafeterías de los alojamientos, restaurantes de esos alojamientos y demás, que lo que tendremos que hacer es, en el ERTE, para poder aplicarnos esas exoneraciones que os he comentado del tema en el sector alojamientos, tendremos que hacer una solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de cadena de valor, ¿vale? Esa solicitud hay que hacerla en el expediente de cada uno que tengáis autorizado antes del 15 de octubre, ¿vale? Entonces, en ese punto ya os mandaremos, mañana tiene Kino, para ver si dentro de esa cadena de valor se pueden incluir más supuestos o no. Nuestra intención es mañana, tras la reunión que tiene Kino, poder enviaros al subsector alojamiento, tanto alojamiento como hostelería, un comunicado con las distintas opciones y lo que nos tenéis que remitir para tramitar cada una de las opciones que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues he explicado lo que viene siendo el subsector alojamiento y lo que es cadena de valor, que se llama, o empresas dependientes de ese subsector alojamiento. Vamos a empezar con lo que son los ERTEs en hostelería. Sí. Sobre cadena de valor, decir que hoy por hoy, y tal y como estáis, sin ninguna negociación, como hemos comentado, la tenemos mañana en Bilbao con el viceconsejero de Trabajo, hoy solo vemos integrantes de la cadena de valor, que supone que el 50% de tu facturación tiene que haberse hecho de manera directa con empresas que están dentro de una lista CENAE, fundamentalmente alojamiento.
solo vemos integrantes de esta cadena de valor aquellas cafeterías y restaurantes de hotel que han decidido, por razones de convenio, separar sus actividades. Y hay un CIF para hotel y un CIF para restaurante. En esos casos, el concepto de cadena de valor es claro, sería defendible. El resto de establecimientos del subsector de restauración tenemos que negociar con el viceconsejero de Trabajo la interpretación. Solamente de momento vemos que aquellos que hayáis decidido en vuestros alojamientos separar la actividad de restauración de la actividad alojativa, podríais incorporaros dentro de este concepto de cadena de valor. Bien, continúo. Vamos entonces ahora con, digamos, un poco, que también se podría aplicar si queréis a alojamientos, pero un poquito con lo que son las distintas opciones que tenemos ahora en el subsector, en el sector hostelería en general. Vale. El artículo 22, aquellos que tenéis, nosotros por lo menos aquí en la asociación no hemos realizado a día de hoy, de todos los 403 ERTEs tramitados, ni una sola renuncia al ERTE, con lo cual los que lleváis con nosotros laboral estaríais en esta posición. Tenemos que nuestro ERTE, el que conocemos todos, se ha prorrogado o se prorroga automáticamente hasta el 31 de enero del 2021. Pero se prorroga automáticamente sin ningún tipo de exoneración. Es decir, el coste de la seguridad social de los trabajadores corre a cargo íntegramente de la empresa, estén los trabajadores trabajando, o sea, reactivados, o se encuentren con la relación laboral suspendida, ¿vale? En este caso, si lo que hacemos es únicamente acogernos a la prórroga de este ERTE, podremos meter y sacar a los trabajadores del ERTE según nuestras necesidades, pero asumiremos el coste íntegro de la seguridad social. No así el coste salarial de los trabajadores que estén suspendidos, que correrá a cargo del SEPE, ¿vale? Como sabéis también, porque ha salido en todas las noticias, lo que viene siendo el desempleo que están cobrando o que van a cobrar a partir de ahora, se debería haber reducido al 50% por el transcurso de los 6 meses de prestación, pero se ha mantenido en un 70%, es decir, exactamente lo mismo que en los meses anteriores, ¿vale? Entonces, tenemos la posibilidad de dejar abierto nuestro ERTE, asumiendo el coste íntegro de seguridad social. Esta posibilidad, hay una duda porque no sabemos cómo, pero la misma duda la teníamos antes. Es decir, ¿puedo contratar si prorrogo el ERTE en estas condiciones? Vale, primero tendrás que haber sacado a toda tu plantilla del ERTE, ¿vale? Y si quieres realizar algún tipo de contratación, si está debidamente justificada, según la conversación que he tenido yo esta mañana con la Delegación Territorial de Trabajo de Guipúzcoa, no le ven mayor problema. Pero claro, ¿quiénes interpretan todas estas normas? Los jueces. No les ha llegado nada todavía a los tribunales. Estamos celebrando, digamos, los juicios todavía que se quedaron suspendidos durante el estado de alarma. Entonces, hasta que no empiece a haber sentencias, no vamos a saber interpretar la prohibición de contratación con una seguridad jurídica. No obstante, no se le ve mayor problema, eso sí, mientras estén todos tus trabajadores fuera del ERTE. Si queréis volver a afectar a algún trabajador y tenéis contratado a algún trabajador fuera del ERTE, primero deberéis extinguir ese contrato para poder afectar al trabajador. Insisto, la prórroga automática, sin exoneraciones de seguridad social. Eso sí, tampoco se le aplica el mantenimiento del empleo de 6 meses posteriores a la finalización de los primeros 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Por ser muy clara, si veis que tenéis necesidad de ajustar plantilla, mediante extinciones de contrato o despidos, en la fecha que tenéis todos en la cabeza, que eran los 6 meses desde que reinicié mi actividad y desafecté al primer trabajador, que más o menos
vendrá siendo mediados de octubre, de noviembre, mediados de noviembre, finales de noviembre. Si lo que queréis es, o lo que necesitáis es reestructurar plantillas, esta es vuestra opción. Porque en el caso de que presentéis alguno de los ERTEs posteriores, que ahora mismo os voy a comentar, tendréis que se vuelve a iniciar y se vuelve a sumar ese plazo de 6 meses de mantenimiento del empleo. ¿De acuerdo? Otra opción, con mayor seguridad jurídica del todo, sería renunciar al ERTE que tenéis, porque total no hay exoneraciones y no hay absolutamente nada. Si estamos trabajando muy bien, hemos sacado a toda la plantilla del expediente de regulación de empleo y estamos haciendo contrataciones y nos va muy bien, podéis o bien seguir así con el riesgo de ver qué dice Inspección de Trabajo cuando empiece a revisar los ERTEs, o renunciar a vuestro ERTE y ya está. El coste que vais a tener es el mismo, pero si renunciáis no habrá posibilidad de volver a afectar ningún trabajador en el ERTE. ¿De acuerdo? Muy importante. Sí, sí. Si se renuncia, no hay posibilidad de volver a meter al ERTE. En este ERTE con estas condiciones. ¿De acuerdo? Luego, para volvernos ya locos a todos, lo que nos hacen es crear 2 nuevos tipos de ERTE. ¿Vale? Empezamos con el ERTE de impedimento. El ERTE de impedimento es aquel en el cual medidas adoptadas a partir del 1 de octubre me impiden la actividad. Me la impiden completamente. Pues algún cierre o medidas, en efecto, a partir del 1 de octubre. Ahí tienen las dos interpretaciones, ¿no? Porque delegación dice que son medidas adoptadas a partir del 1 de octubre, ¿vale? Que cierran, no sé, cierre de la hostelería no sé, en el barrio tal, pues por un brote X, y se cierra la hostelería. Esto es un ERTE de impedimento, ¿vale? Esos ERTEs de impedimento duran mientras dura el impedimento, exclusivamente. 15 días cerrado, 15 días el ERTE de impedimento. Empresas de menos de 50 trabajadores, exoneración al 100% de la cuota de seguridad social. Empresas de más de 50, exoneración del 90%, pero siempre que duren esas limitaciones y ese impedimento de realizar tu actividad. También habrá que sumar la garantía de mantenimiento del empleo de 6 meses posterior a la fecha en la que se me acababa la garantía de mantenimiento del empleo anterior. ¿De acuerdo? ERTEs de impedimento son los ERTEs de cierre. Bien, y luego nos vamos al otro que tenemos, que es los ERTEs de limitación de actividad. Es decir, aquellos ERTEs que se pueden presentar, es un nuevo ERTE, ¿vale? Es un nuevo ERTE, se pueden presentar a consecuencia de las medidas adoptadas por las distintas autoridades sanitarias, ¿vale? No a partir del 1 de octubre, sino también las anteriores, medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que nos limitan, ¿vale? Nos limitan, o bien por aforo, bien por distancia, bien por horario, nos limitan el ejercicio de nuestra actividad ordinaria, es decir, las que tenemos ahora, por ejemplo. Ahí deberemos presentar un nuevo expediente de regulación de empleo. En ese nuevo expediente de regulación de empleo hay que acreditar en una memoria explicativa a cuántos trabajadores afecta el porcentaje de reducción o a cuántos se pretende suspender o el porcentaje de reducción de la jornada, presentando un calendario, etcétera, etcétera. No es un ERTE tan sencillo de tramitar igual como los anteriores, hay que ir también caso por caso en la memoria explicativa acreditando cuáles son y en principio parece, porque todavía no lo tienen claro en delegación de Guipúzcoa cuando he charlado con ellos esta mañana, parece que son proclives a que podáis afectar y dentro de este ERTE afectar y desafectar trabajadores. Pero hay otro criterio que es, si las medidas de limitación no cambian, ¿vale? Son las mismas ahora y no hay ninguna otra medida de limitación posterior, tú ahora como empresa debes establecer los criterios
de cuántos trabajadores quieres suspender o cuántos trabajadores quieres reducir la jornada y mantenerlos, salvo que las limitaciones cambien, como por ejemplo, cierra Madrid, toda la hostelería cerrada a las 10 de la noche. Vale, ahí podrás modificar porque tienes una nueva causa justificativa. Pero todo eso nos lo van a tener que aclarar, ¿de acuerdo? Este ERTE de limitación de actividad se puede presentar en cualquier momento hasta el 31, bueno, finalizaría el 31 de enero de 2021, y lo que tiene son una serie de exoneraciones, pero no para los trabajadores que estén reactivados y que estén prestando servicios. Esos no tienen exoneración alguna de la cuota de seguridad social. Solamente para los trabajadores que están suspendidos, ¿vale? Y si es reducción de jornada, si ha dejado un 20% de su jornada suspendida, esa reducción es sobre ese porcentaje de la reducción de jornada. Las exoneraciones para empresas de menos de 50 trabajadores son del 100% en octubre, 90% en noviembre, 85% en diciembre y 80% en enero. Y para empresas de más de 50, creo que esto lo tenéis todo en el comunicado que os mandamos por escrito, son empresas de más de 50, 90% en octubre, 80% en noviembre, 75% en diciembre y 70% en enero. Ya os digo, de lo que solo tengáis suspendido. Este ERTE implica nuevamente un mantenimiento del empleo adicional de 6 meses, con lo cual igual sería conveniente para empresas que todavía tengáis bastante de vuestra plantilla en suspensión, ¿vale? Y en principio podría estar, o sea, tampoco tiene claro delegación si implica la renuncia al anterior o no, pero podría entenderse que sí. ¿Por qué? Porque ya tienes este nuevo ERTE con una serie de exoneraciones que en principio no tiene fecha fin hasta el 31 de enero. Así que lo podrás seguir aplicando hasta entonces. No es como el ERTE de impedimento, el de cierre de actividad, que es exclusivamente mientras dure el cierre, sino la norma no nos dice que tenga fecha fin. Así que es en el momento en el que lo tengan claro, delegación territorial nos lo comunicará, nos dirá, renunciar al anterior todos aquellos que tengáis ERTE de impedimento, porque no lo tienen, insisto, todavía claro ni ellos. ¿Vale? El de limitación de actividad, ¿vale? Entonces, tenéis que analizar cada uno la situación de vuestra empresa. Por ejemplo, aquellos con todos los trabajadores trabajando, ya reactivados, realizando contrataciones y demás, podéis quedaros como estáis con el ERTE prorrogado. Eso sí, tener en cuenta coste de seguridad social a partir de ahora al 100%, ¿vale? Pero no tenéis un mantenimiento del empleo adicional de 6 meses. ERTEs por impedimento, aquellos obviamente con cierre de actividad, por centro de trabajo además, y ERTEs de limitación de actividad igual son los recomendados para aquellas grandes plantillas a 15 de marzo que todavía tienen bastantes trabajadores en suspensión de actividad. Eso sí, también es que tenéis que valorar si vais a querer reajustar plantilla o no, porque tenemos ahí el tema del mantenimiento del empleo adicional de 6 meses posterior. Y yo creo que con esto, más o menos, lo que es la foto la podemos tener. Una consulta que nos han hecho. Para aquellos que tengáis varios centros de trabajo dentro de una misma empresa, alguno ha dicho, bueno, pues igual de los X que tengo, cierro uno, meto a esa plantilla de ese centro de trabajo en ERTE de tal forma que si tengo un brote en otro establecimiento, recupero esa plantilla que estaba en ERTE en el otro y puedo seguir trabajando sin prácticamente cerrar el establecimiento por brote de pandemia. Los ERTE son por centro de trabajo, no por empresa, con lo cual esta opción no serviría. ¿Vale? No serviría. Vale. Sí.
Bueno, pues sigo un poquito con las preguntas que me habéis hecho, o sea, las preguntas que habéis hecho antes de, digamos, la webinar. Puedo sacar y meter a mis trabajadores en el ERTE, ya lo he comentado, si es una prórroga del ERTE anterior no hay mayor problema. Estamos esperando criterios sobre si presentáis un nuevo ERTE de impedimento, el que sea proporcional y demás, y si no hay mayores limitaciones se pueda meter y sacar a los ERTEs de la plantilla. Pregunta 2, ¿puedo contratar extras puntualmente? Sí. Pregunta número 3, ¿puedo despedir por otras causas ajenas al COVID-19? A ver, vale, son dos temas distintos. Despedir, el único despido permitido todavía, porque tampoco han transcurrido los 6 meses desde que reanudasteis la actividad y sacasteis al primer trabajador, sería el despido declarado procedente. ¿Quién declara un despido disciplinario? Un trabajador que me ha robado, un despido disciplinario, declarado procedente. Es decir, el que declara la procedencia o improcedencia de un despido va a ser un juez. ¿Vale? Entonces, cuidado con despedir todavía dentro de lo que viene siendo la garantía de mantenimiento del empleo primera de los 6 meses. ¿Vale? Están prohibidos por causas COVID hacer despidos objetivos, es decir, por despidos de los de 20 días por causas de la empresa, pues por una disminución de la facturación, por estar en pérdidas, hasta el 31 de enero del 2021. ¿Vale? Los despidos objetivos por causas relacionadas con el COVID, hasta el 31 de enero del 2021, no se pueden realizar. Cosa distinta es que hagáis, una vez transcurrido los 6 meses, si no habéis decidido solicitar uno de los nuevos ERTEs que os he comentado, una vez transcurridos los 6 meses se podrá hacer extinciones de contrato y despidos que pueden ser disciplinarios o podrán ser con un reconocimiento de la improcedencia del despido y abono de la indemnización correspondiente. ¿De acuerdo? Vale. 4. Si un contrato temporal finaliza, puedo despedir mientras dure el ERTE. Vamos a ver, con los contratos temporales sigue en vigor la misma regulación que os comenté anteriormente. ¿De acuerdo? El contrato temporal, mientras el trabajador, el tiempo que ha estado de prestación de servicios y ha estado dentro del ERTE con el contrato suspendido, hay que sumárselo en cuanto tú le sacas del ERTE y le reactivas y le pones a trabajar, hay que sumarle ese tiempo de suspensión a partir de ahí, para que sea una extinción válida del contrato de trabajo temporal. Eso ya os lo sabéis, porque ya lo hemos comentado muchísimas veces. Entonces, una finalización de contrato temporal no es un despido, es una finalización de contrato temporal. Estés en ERTE o no estés en ERTE. Ejemplo, aquel trabajador que contraté el 1 de marzo y lo contraté del 1 al 30 de marzo, un mes. El día 15 de marzo cerramos y entró en suspensión. Lo he tenido hasta ahora en suspensión y lo saco hoy, 5 de octubre. Tendrá que estar prestando servicios 15 días más, porque son los 15 días que le faltaban para finalizar su contrato temporal. ¿De acuerdo? Y una vez, aunque yo siga en ERTE, una vez haya finalizado ese contrato temporal, haya prestado servicios esos 15 días, yo puedo directamente extinguir su contrato temporal. ¿Vale? Pregunta 5. Si seguimos con el ERTE que tenemos hasta ahora, es decir, el que asumimos las cotizaciones de la totalidad de la plantilla, ¿en noviembre podemos hacer ajustes de plantillas? Sí. Bueno, cada uno en la fecha, yo entiendo que será porque tu fecha es noviembre, cada uno en la fecha que le toque. Desde los 6 meses, desde la reapertura y sacar al primer trabajador. ¿De acuerdo? Como norma general, la gente, los que tuvisteis terraza abristeis el 11 de mayo, luego la siguiente apertura fue el 26 de mayo y ya la mayoría de la gente, los últimos, abrieron hacia el 14 de junio. Hay que contar 6 meses desde ese 11 de mayo, 26 de mayo o 14 de junio para poder empezar a reestructurar plantillas.
En tu caso se fue el 26 de mayo, que fue cuando se pudo incorporar, consumir en el interior de los establecimientos sentado, pues serían 6 meses. Efectivamente, en noviembre podrías empezar a ajustar las plantillas. Vale. Si hemos sacado, pregunta 6, si hemos sacado a toda la plantilla del ERTE, ¿podemos acogernos otra vez a un nuevo ERTE? Vale. Si tienes aquí, o sea, si no tienes que hablar con tu gestoría, pero si tienes aquí el servicio laboral, nosotros no hemos renunciado a un ERTE. Aunque hayas sacado a la totalidad de la plantilla, en los meses, los seguros sociales de estos meses de julio, agosto y septiembre, te vienen con las exoneraciones marcadas por la actividad de tus trabajadores. No estás abonando el 100% de la seguridad social. A partir de ahora lo tendrás que hacer, pero tu ERTE sigue prorrogado, como os he comentado. Cosa distinta es que quieras o que necesites un ERTE de limitación, pero si tienes a toda la plantilla fuera, no necesitas ningún ERTE de limitación ahora mismo porque tienes a todos trabajando. ¿De acuerdo? Pregunta 7. ¿Hay posibilidad de cerrar el establecimiento durante unos meses y meter a los trabajadores al 100% al ERTE? Vale, vamos a ver. Con el ERTE de limitación, que es el único que tenemos, porque no tendrías un ERTE de impedimento porque no te han ordenado cerrar, por lo que entiendo yo. Es una posibilidad de cerrar, pues porque quieres cerrar 3 meses o un periodo así. Entonces, con el ERTE de limitación de actividad, es probable que nos lo denegasen. ¿Por qué? Porque no podemos suspender a la totalidad de la plantilla cuando no tienes una orden de suspensión de actividad. Tienes una limitación, con lo cual la propuesta que tiene que hacer la empresa tiene que ser proporcional a las medidas de limitación planteadas en relación con su establecimiento. No puede implicar un cese total de la actividad, porque no está así ordenado. Tú podrías presentar un ERTE por causas económicas o productivas, ¿de acuerdo? Si no tienes en vigor ningún ERTE ahora mismo, que serían los ERTE ETO, que aquí de momento no los hemos comentado por no liarnos más, porque no tenemos ninguno, pero si no has renunciado al ERTE que tienes hasta ahora, la posibilidad que tienes es, si quieres cerrar, es meterlos a todos en el ERTE, cerrar, pero asumes el 100% del coste de seguridad social. Y este ERTE lo tienes prorrogado hasta el 31 de enero del 2021. ¿De acuerdo? Me pasan más que vais haciendo por ahí, por el chat. En el ERTE de impedimento entra el ocio nocturno en la situación actual. A ver, depende, porque es que claro, el ocio nocturno, hay muchos de vosotros como grupo 3 que estáis tenéis abierto el establecimiento. Si tenéis abierto el establecimiento no hay un ERTE de impedimento, ¿vale? Que estáis funcionando como grupo 2, ¿vale? Y lo que vienen siendo los grupos 4, tengo hecha, me tienen que contestar de delegación, porque hay muchos grupos 4, o sea, las discotecas, que tenéis siendo la misma empresa, ¿vale? Y los ERTEs hasta ahora eran de empresa, ahora es cuando nos ha cambiado a ERTE de centro de trabajo, entonces me tienen que dar una solución porque siendo la misma empresa tenéis varios centros, una discoteca y un restaurante. Es que no sé, que sea solo discoteca. Solo discoteca, tenéis que haber presentado ya el ERTE de rebrote en su momento y no habéis abierto. Si no habéis abierto, presentaríais en su día un ERTE de rebrote y ese ERTE de rebrote se prorroga con las condiciones actuales, ¿vale? Más, si decidimos que lo mejor es despedir a un trabajador, ¿le podemos contratar después en primavera-verano? Eso ya es, o sea, sí y no, ¿vale? Habría que analizar el caso concreto. Si ya has abonado una indemnización, después de transcurrido el periodo de 6 meses de garantía de mantenimiento del empleo, ya has abonado una indemnización dentro del finiquito sujeta a retención, pues igual en primavera tal podemos valorar la opción. Pero esos, por favor, de uno en uno y consultadlo bien o bien con el departamento laboral,
Consultadle a Maya, que se lo sabe perfectamente, o me consultáis a mí. Me cogéis cita y me consultáis a mí, ¿vale? Una misma empresa puede tener activos diferentes ERTEs entre sus trabajadores por diferentes casuísticas. Es lo que os he comentado del tema de las discotecas. Como van ahora por centro, me están estudiando en delegación esta mañana, ya lo he vuelto a trasladar, tenían lo que ellos llaman el cónclave y me iban a dar criterios para solucionar el tema de distintos ERTEs por centro de trabajo, ¿vale? Para seguir con ERTE de fuerza mayor hay que hacer una nueva solicitud. No, si es la prórroga de tu fuerza mayor no hay que hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? Asumir el coste de la seguridad social, que bastante tenemos con eso, pero no hay que hacer absolutamente nada. Vale. Si he recuperado a todos los trabajadores y he realizado un nuevo contrato indefinido, ¿cómo me afecta para reajustar plantilla? Pues parece ser que de ninguna de las maneras. Tú tendrás que, para reajustar plantilla, o bien este nuevo contrato indefinido, extinguirlo porque es en cualquier momento, porque a este no le afecta el tema del ERTE, o bien esperar, no hacer absolutamente nada, esperar a los 6 meses desde que abriste e incorporaste al primer trabajador y en ese momento podrás reajustar plantilla. Es decir, con tu ERTE de fuerza mayor que tienes ahora, prorrogado automáticamente sin exoneraciones. Si un trabajador está confinado, puedo meterlo en el ERTE. Si tú tienes tu ERTE prorrogado, no le han dado, hay que ver la situación, porque a veces les dan una baja médica y a veces no. Entonces, a los que no les han dado baja médica, porque cada ambulatorio hace un poco, ¿no, Amaya? Sí, más o menos lo que le viene un poco en gana. Entonces, si no les ha dado baja médica, podrás meterlo en suspensión, pero ojo, siempre y cuando no hayas hecho contratos, no tengas más personal contratado, porque si tienes más personal contratado no lo puedes suspender, ¿de acuerdo? Por eso hay que tener mucho cuidado, no son generalidades. Poder suspenderlo puedes, pero como tengas algún contrato temporal, cuidado, porque no le puedes estar aplicando un ERTE y si tienes contratado personal posterior, si has ampliado plantilla. Si nos acogemos al nuevo ERTE de limitación, ¿a qué días se empiezan a contar los trabajadores? ¿Se cuentan los que tenemos en febrero o en octubre? Febrero, 29 de febrero del 2020. ¿Vale? No sé por qué cogieron esa fecha y encima era sábado, o sea, entiéndeme, no sabemos por qué, porque sería el último día del mes anterior al inicio de la esta, pero siempre la referencia para el cómputo de trabajadores es el 29 de febrero de 2020. Catas, no os voy a contar gran historia porque creo que no tenéis ninguno. ¿Vale? He preguntado un poquito, por lo menos aquí tramitado en la asociación. Ceses de actividad. Sí, ceses de actividad y catas. Sí, hay alguno que ha preguntado por ahí. Vale. Sí, no, os cuento muy brevemente porque no hay mucha novedad. A ver, se establece como un nuevo cata en aquellas ERTEs de impedimento, ¿vale? Cuando nos cierran la actividad. Totalmente. Se puede solicitar una prestación por cese de actividad porque no tienes autorización para abrir, ¿vale? Y poco más. Se prorroga. Aquellos que hubierais solicitado a las mutuas, tenéis que hablar siempre con vuestra mutua y solicitarlo a través de la mutua, ¿de acuerdo? Aquellos, pues yo que sé, que teníais el cese ordinario de actividad por una disminución de ingresos en al menos un 75% del tercer trimestre respecto al mismo trimestre del ejercicio inmediatamente anterior, esta se ve prorrogada, ¿de acuerdo?
pero se ve prorrogado en las mismas condiciones. Pero ahora hay que comparar el cuarto trimestre, ¿vale? Y es en los mismos, con los mismos rendimientos netos, etcétera, 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 ¿vale? Y poco más, más preguntas. Madre mía. Tampoco, a ver, yo os estoy contando un poco los criterios compartidos de volverme loca hablando con compañeros, hablando con delegación, hablando con algún inspector, pero ya sabéis que esto salió hace 5 días y el gobierno nos tiene acostumbrados a no sacar las normas con 15 o 20 días de antelación para que todos tengamos claros, sino a sacar las normas que entran en vigor en el mismo momento que las publican. Entonces, habrá que esperar que se perfilen también distintos criterios. Si he cumplido el mantenimiento del empleo y he despedido a alguien, ¿puedo acogerme más tarde al ERTE de limitación? Vale, ya veo por dónde vas. Bien. Cojo, el 15 de noviembre se me acaba el mantenimiento del empleo. Reajusto plantilla y el 1 de diciembre me acojo un ERTE de limitación. Vamos a esperar un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo va respirando delegación de trabajo. Porque claro, huele a lo que huele. ¿Me explico? Yo creo que me estoy explicando perfectamente. Huele a que me ajusto plantilla. Si no hay una nueva limitación que traiga causa, yo qué sé, el 1 de diciembre, algo nuevo para cogerme al ERTE de limitación, no sé qué criterio va a tomar porque nos tiene que aceptar la delegación de esto, porque nos va a decir, pero si no ha cambiado nada, ¿por qué no? O sea, te estás basando en medidas adoptadas en septiembre o en agosto. Ahora, el 1 de diciembre, cuidado, porque tienen que ir estableciendo esos criterios. Sobre el papel, nada lo impediría, pero tendríamos que tener, para poder decirte con seguridad que sí, pues el 1 de diciembre tendría que haber pues alguna nueva limitación o alguna nueva medida que justificara la presentación en ese momento del ERTE, ¿vale? ¿Hay algo respecto al complemento salarial de los trabajadores en ERTE hasta el 100%? ¿Qué es esto? Que si cobran el 70%, a ver si hay una propiedad. ¿Qué decís? ¿Pero esto qué es? Se refiere a hoteles, el complemento. ¿Al complemento de alojamientos? No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, porque nadie me lo ha reclamado todavía. Bueno, me lo han reclamado por pedirme, me han pedido la Luna de Valencia, pero de momento yo a todo el mundo les he dicho que obviamente quien tiene que interpretar esa cláusula del convenio de alojamientos son los jueces. Entonces, yo creo que no es pacífico, pero es mi opinión personal, mi criterio, creo que no es pacífico que haya que complementar al 100% per se, porque este es un ERTE de fuerza mayor, el que tenemos concedido también desde el 14 o 15 de marzo, es un ERTE de fuerza mayor, pero es un ERTE de fuerza mayor especial. Yo no me adelantaría y abonaría, pero algunos sé que tengo constancia de que algunos lo habéis hecho. Yo es que soy muy peleona. Yo diría, a ver, que me interpreten los jueces, porque esa cláusula y ese artículo del convenio no estaba pensado para eso, ni mucho menos, ¿vale? Y este es una situación, es un ERTE del artículo 22 de un decreto de fuerza mayor derivada del COVID, no es un ERTE de fuerza mayor normal. Yo creo que habría, por lo menos desde mi punto de vista y bajo mi criterio jurídico, habría razones para pelearlo en sala. Es que no. A mí hasta que no me lo diga un juez, hasta que no me lo diga un juez, no, porque creo que puede haber argumentos. No voy a ir abonando un complemento al 100%, porque sí. Explicar de nuevo desde cuándo empiezan a contar los 6 meses de mantenimiento del empleo. A ver, la doctrina, doctrina, criterio, etcétera, etcétera, mayoritaria, porque así lo dice el Real Decreto, la disposición adicional, ya no sé si es la 6ª del Real Decreto, creo que es el de marzo. Cómputo del mantenimiento del empleo. Garantía de mantenimiento del empleo de 6 meses desde que yo reanudo mi actividad y desafecto al primer trabajador, ya sea total o parcialmente. A partir de ahí se computan los 6 meses. Tampoco me empecéis... Saco a una persona del ERTE, desafectar. Eso es, perdón, sí, a ver, lo siento. Sacar a una persona del ERTE, ¿vale?
Y a partir de ahí los 6 meses, ese es el criterio mayoritario, porque acordaros que había que 6 meses desde que saco a cada uno, desde que tal, más o menos esa es una cuestión más o menos pacífica en este momento. O sea que... Si has trabajado al principio solamente con autónomos, tú, tu pareja, tu mujer, no contaría. Cuenta desde que sacas al primer trabajador por cuenta ajena del ERTE. A partir de ahí 6 meses. Eso es. ¿Vale? Porque hay muchos que empezasteis vuestra actividad el 11 de mayo solamente con los autónomos, los socios, el matrimonio, etcétera. Eso no contaría. Contaría cuando sacas la primera persona por cuenta ajena que tienes contratada. Vale, os lo digo a todos los que me consultáis. Tampoco, o sea, no, digo, a los 6 meses y un día me cargo a 3. Cuidado, ¿vale? O sea, no hacedlo, o sea, que no sea tan evidente. ¿Vale? Que os lo digo siempre, que no sea tan evidente, pero bueno, que lo podéis hacer, ¿vale? ¿Qué pasos hay que seguir para solicitar un nuevo ERTE? Eso vamos, el formulario me han dicho que básicamente en delegación no lo van a cambiar, va a ser el mismo formulario del ERTE por fuerza mayor. Os lo comunicaremos por lo menos a los que os llevamos a nosotros, los que lleváis con nosotros laboral, os lo comunicaremos en el correíto que tenemos que mandar para que nos digáis qué decisión tomáis cada uno, ¿vale? Entonces, ahí ya os pediremos la documentación que vamos a necesitar, porque como todo nuevo ERTE, nos tendréis que explicar cuál es vuestra situación para redactar una memoria explicativa. Hay que volver a pedir el consentimiento y comunicar a todos los trabajadores que van a este ERTE de limitación. Hay que realizar nuevamente la solicitud. Tendréis que firmar la autorización a la asociación o a vuestra gestoría para tramitar este nuevo ERTE. No hay periodo de consulta si tendrá efectos retroactivos, porque no deja de ser un ERTE de fuerza mayor de limitación por limitación, pero es un nuevo expediente completo. Lugar, volver a presentar los CNAEs, la mayoría de documentación tendremos aquí basado en la norma X del gobierno vasco que me limita los horarios o que me limita los aforos. ¿Vale? ¿Tenemos más? Ahí el de Félix. Sí. Hola Félix. Quiero cerrar 6 meses porque no me dan los números. Actualmente tenía todos los trabajadores trabajando. Espero a que se cumplan 6 meses. 6 meses y reajusto con despidos y además os sigo con la prórroga y pago todos los meses la seguridad social de cada uno a valorar que eso no es adecuado. A ver, si vas a cerrar 6 meses, es que no tienes... a ver, el ERTE en los... Yo esperaría, en tu caso concreto, tienes que decidir tú, pero yo esperaría reajustar plantilla igual, porque igual reajustando plantilla no te hace falta cerrar. Pero ten en cuenta que tienes los 6 meses, o sea, tienes este ERTE hasta, hasta el 31 de enero del 2021. Eso es más de 6, eso es menos de 6 meses. Yo no sé qué va a pasar con los ERTEs a partir de enero, a partir de febrero del 2021, porque hasta ayer no sabía con lo que pasaba los de hoy, ¿vale? Entonces, el coste de seguridad social lo vas a tener. En tu caso, si no te dan los números, como el coste de seguridad lo vas a tener, también podrías presentar un ERTE ETOP, ¿vale? Por causas económicas, productivas o técnicas, organizativas, que te fuera seguido, es decir, lo puedes presentar ahora, que se inicie cuando acabe el de que tienes de fuerza mayor. El coste de la seguridad social lo vas a tener, con lo cual, si no te dan los números, es hacer el agujero un poquito más grande, ¿vale? Pero si quieres, Félix, llámame y lo hablamos, si te parece. Más, esa. Desde que has sacado a los trabajadores en del ERTE y en verano hemos contratado más personal y ahora al disminuir la actividad puedo enviar al trabajador que saqué del ERTE de nuevo hasta cumplir los 6 meses o debo despedir a los nuevos contratados antes. A ver, primero despedir a los nuevos contratados, o sea, extinguir los contratos temporales que tengas. ¿Por qué? Porque tú no puedes meter al ERTE a personal fijo tuyo
afectar, es decir, meterle otra vez al ERTE a que cobre desempleo a personal fijo tuyo si tienes contratado personal posterior adicional a los que tenías en ERTE. Así que primero tendrás que prescindir de tus nuevos empleados, de tus nuevos contratos, hasta poder afectar al trabajador que tenías en el momento de presentar el primer ERTE. Y si el trabajador quiere finalizar la relación laboral, hay algún problema, que te firme de su puño y letra una baja voluntaria diciendo: yo, Pepe Pérez, trabajador de la empresa tal, solicito mi baja voluntaria con efectos del día tal. De su puño y letra, que se lo vamos a tener que presentar en su día cuando nos vayan inspeccionando todos los ERTEs a la inspección de trabajo. Pero si es una baja voluntaria, como si hay una dimisión, baja voluntaria, incapacidad, jubilación del trabajador, muerte del trabajador, pobrecito mío, todos esos no hay ningún problema, cuando son por voluntad del propio trabajador. ¿Vale? La siguiente es: si tenemos en vigor un ERTE de fuerza mayor y queremos solicitar un nuevo ERTE por empresa dependiente, cadena de valor, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Es que la solicitud de cadena de valor, va dentro del propio ERTE que tienes autorizado, ¿ok? Es dentro del propio ERTE que tú tienes, de tu ERTE de fuerza mayor, que se prorroga. Entonces, solicitas a la autoridad laboral que considere a tu empresa como cadena de valor para aplicarte las exoneraciones, pero no es un nuevo ERTE, es una solicitud dentro de tu ERTE para que tu empresa sea considerada cadena de valor y puedas aplicarte las exoneraciones. Ojo que ahí nos vamos al mantenimiento del empleo de 6 meses más, ¿eh? Y, vale, es porque lo tengamos claro. Algunos, si tengo en ERTE a una marmitón, ¿puedo contratar camareros nuevos? Sí. Vale. Si tengo trabajadores con otros trabajos fuera de la empresa y tienen impedimento de horario para trabajar en la franja que propongo, ya sea porque no es un horario nocturno como su contrato original o porque es otro trabajo se lo impide. ¿Qué hago? Es que tengo encima de la mesa una sanción que le han puesto a una empresa, la inspección de trabajo, porque tenía afectado a un trabajador que se quedó en todo el estado de alarma y después con la reapertura se quedó en su país de origen, en Nepal, y la empresa contrató 6.000 euros de sanción. ¿Vale? En este caso habrá que estar, el problema no es qué hago, yo entiendo la duda, el problema está en qué nos va a decir inspección. Por lo menos ten propuesto el horario y el cambio de horario de ese trabajador, que ese trabajador te indique las causas por las que no puede y o bien extingue su contrato o bien, para contratar, porque no tiene fácil solución lo que propones. Evaluarte, si tienes, no veo nada. Sí, no, pero es que estoy intentando. Si tienes trabajadores de baja a larga duración y contratas nuevos trabajadores, también tienes que prescindir primero de los últimos contratados, no puedes prescindir de los que están de baja a larga duración. A ver. Tú tienes entiendo que tienes sustituyendo 3 ITs, ¿no? De larga duración. Transcurridos los 6 meses, si tú no haces absolutamente nada, podrás extinguir a quien quieras. Pero ahora no puedes. Claro. Ahora no puedes. ¿Vale? No se puede, ¿no, David? Al SEPE hay que mandar una nueva solicitud si mantengo el ERTE de fuerza mayor. Efectivamente, hay que mandar, ¿no? Amaya, sí, una nueva solicitud colectiva. Hay que mandar antes del día 20, si no estoy yo ya. Antes del día 20 a los trabajadores que estén suspendidos total o parcial. Sí. Eso es. Todas las empresas van a tener que mandar, salvo que hayas hecho la renuncia al ERTE, ¿vale? Todas las empresas van a tener que mandar antes del día 20 la nueva solicitud de prestaciones colectivas de los que tengas suspendidos a 1 de octubre. Eso es.
¿Ya no hay más? A ver, un caso final. Muy sucinto de los ERTEs. Vale. Y ya creo que Vale. Pues bueno, pues por volver a centrar. Una cosilla, yo les diría, es que nos están mandando bastante, bueno, una cosilla, nos estáis mandando hoy bastantes correos para meter a algún trabajador al ERTE o sacarlo algunas horas o volver a meterlo más horas. Entonces yo lo primero que haría es, mejor que nos digáis en qué ERTE os vais a quedar, si vais a prorrogar o vais a hacer el otro tipo de ERTE que os interese, para saber qué hacemos, porque nos hemos parado hoy un poquillo a la espera de a ver qué decidís. ¿Vale? Sí. Igual sabes tú más, las declaraciones, eso tú, Maya. A ver, las declaraciones responsables, estamos llamando a Seguridad Social, no nos cogen el teléfono, entonces estamos esperando un poquillo poder contactar con una persona de confianza en Seguridad Social para que nos diga si tenemos que presentar ya declaraciones responsables de los que vayan a prorrogar los ERTEs. No sabemos todavía, os diremos. ¿Vale? Esa, un hotel que quiere meter en ERTE de nuevo a todos sus trabajadores porque las medidas están provocando una caída en picada del tiempo. El hotel, que no sé si es que he empezado por los alojamientos. El hotel no tiene mayor problema. El hotel tiene exoneradas 85% de las empresas de menos de 50 trabajadores, de los trabajadores activados y de los suspendidos, ¿de acuerdo? De toda la plantilla, con lo cual los hoteles, si no habéis renunciado al ERTE, desde aquí no se ha renunciado a ninguno, se tomó ese criterio. Si no habéis renunciado al ERTE, se os aplicarán las exoneraciones y no hay que hacer nada con delegación de trabajo. Es un tema de declaración responsable y cuando salga el boletín red enterar. Sí, todavía no sabemos. En ese sentido, y respecto a la situación actual, mejora la situación de los hoteles, porque las exoneraciones de todos los alojamientos, porque las exoneraciones ahora son superiores a las anteriores. Son el 85% de toda la plantilla, hasta el 31 de enero, si eres de más de 50 trabajadores, y el 75 si eres de menos. Si eres de más de 50. Perdón, sí, el 85 menos de 50 trabajadores, efectivamente, y 75 más de 50. Hasta ahora las exoneraciones eran menores, y en este caso ese 85% afecta al conjunto de la plantilla, dentro y fuera de él. A ver, sí. Nosotros tenemos a un trabajador en ERTE que está en Colombia y no puede volver por fuerza mayor. Hemos contratado a un nuevo trabajador para hacer vacaciones, no hay problema, ¿no? Porque he oído lo de Nepal. A ver, es que la historia está, o sea, habrá que justificarlo. Cuando venga la inspección tendrás que justificar que no puede volver y que no te ha presentado una baja voluntaria. Yo a todos los que me habéis consultado, ese tipo de esto, lo que no puede estar es un señor en Colombia cobrando una prestación del Estado español porque no puede volver a su esto. Y creo que hace tiempo que ya se puede volver. Me explico, que no están cerradas las fronteras, con lo cual, cuidadito, según, bueno, se me dice en Eric que según cuáles, no lo sé, habría que mirar ese caso en concreto y verlo. Pero lo que tenéis que tener es todo muy justificadito cuando venga inspección de trabajo a revisar el ERTE de cada uno, ¿vale? En el nuevo ERTE de limitación podremos incluir a fijos discontinuos que no incluimos en el primer ERTE de marzo. Podéis incluir en el nuevo ERTE de limitación a todos los que tengas en la empresa, pero los fijos discontinuos puedes hacer un fin de llamamiento. Digo, que no, en lugar de incluirlos en el ERTE, no lo sé, hay que analizar esa situación en concreto, dependiendo de cuándo quieras iniciar este ERTE de limitación, ¿vale? Ahí, si seguimos, esa parte tenéis, eso me has oído preguntar, no, ahí, si seguimos con el ERTE que teníamos y nos hacemos cargo de la solicitud. No, anterior. Perdón. Sí. Un trabajador que está en ERTE puede ir a otra empresa a trabajar para poder cubrir un puesto temporal de 15 días, por ejemplo, una baja. Sí, claro. No, a ver, no sale del ERTE, o sea, yo soy tu trabajadora y a mí me tienes en un ERTE y me dices, vas a estar ahí todo el mes. Yo puedo trabajar,
en otra empresa. Yo puedo trabajar 15 días en otra empresa o si me sale un contrato, podré trabajar. Tendré que comunicar al SEPE que estoy trabajando, yo trabajadora, tendré que comunicar al SEPE, pero no me tienes que levantar tú, mi empresa original no me tiene que levantar el ERTE. Yo tengo la relación laboral suspendida. No tengo que ir a trabajar ni tengo derecho a percibir mi salario porque estoy cobrando del Estado. Pero yo puedo trabajar de mientras. Eso sí, si mi empresa origen, es decir, tú me llamas y estoy trabajando en otro sitio, yo trabajadora tendré que elegir entre volver a tu puesto o quedarme en el trabajo nuevo. Pero no hay ningún impedimento, ¿vale? Tengo una nueva contratación indefinida. Tengo que prescindir... No, la anterior. Ay, perdón. A ver, ahí. ¿Se puede cambiar el horario de un trabajador? ¿Y si el trabajador se opone? ¿Cuánto tiempo hay que notificar un cambio de horario al trabajador? Vamos a ver. Primero, habría que ver si se trata de un cambio de horario. Si es media horita de entrada y salida, no. O sea, puedes hacerlo tranquilamente. Pero si implica una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, ¿vale? Tendrás que acreditarla y notificársela con 15 días de antelación al trabajador y el trabajador tendrá distintas opciones, que es aceptar el nuevo horario, ¿vale? O decir que no tienes causas para oponer, o sea, es decir, oponerse, impugnar tu decisión por decir que no tienes causas para modificarle el horario. Entonces nos vamos a un juicio que están citando para febrero, lo cual, y de mientras es ejecutivo, es decir, te hace el horario nuevo, o ver que tienes causas, pero que no le interesa seguir trabajando contigo en el horario nuevo y solicitar la extinción de su contrato de trabajo con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un tope de 9 mensualidades. ¿Vale? ¿Por poder cambiar? Sí. Preaviso, 15 días. Desde la comunicación hasta cuando empiece con el nuevo horario, ¿de acuerdo? Tengo una nueva contratación indefinida, ¿tengo que prescindir de ella para prorrogar los ERTEs? Dime que no es anterior la contratación indefinida, ¿vale? Porque antes, hasta el 30 de septiembre, te estarías exonerando de cuotas de la Seguridad Social, con lo cual no cabía hacer contrataciones indefinidas. Salvo que pudieras justificar que, oye, mira, es que se me ha ido el cocinero, tengo que contratar una baja voluntaria de uno que se me ha ido. Pues ahí podría justificarse. Pero no es que tengas que prescindir del indefinido para prorrogar el ERTE, tu ERTE se prorroga automáticamente y ya no tienes ningún tipo de exoneración, ¿vale? Si nos hemos acogido a la prórroga automática, podemos acogernos a un ERTE de impedimento. Sí, no tiene nada que ver, o sea, es que el ERTE de impedimento de aquí al 31 de enero puede caer en cualquier momento. En cualquier momento puedes tener que cerrar por la autoridad sanitaria, pues por un brote de COVID, o porque de repente dicen, no sé, a ver, cualquier cosa, pero de repente dicen... Se confina un pueblo. Eso es. Y estás en ese pueblo. Sí, eso es. Está cerrado la hostelería porque ahí va un ERTE de impedimento. Y ese ERTE de impedimento finalizará cuando finalice el impedimento y volverás a tu situación anterior. No hay que renunciar al ERTE prorrogado de fuerza mayor. ¿Vale? Más arriba, sube un poco porque no pensamos esto. Una regla debe ser el 100%. Sí, ese. Si seguimos con el ERTE que teníamos y nos hacemos cargo de la Seguridad Social, ¿el sueldo de trabajador se le pagará al 100%? Como el que está trabajando, sí, pero dices, no, si hablas de complementos del desempleo hasta el 100% de su salario, no. ¿Vale? Pero claro, si tienes 2 trabajadores y tienes uno trabajando, se estará cobrando el 100% de su sueldo. Y si tienes al otro suspendido, lo que cambia ahora es que tendrás el coste del 100% de su seguridad social. Y él cobrará el 70% de su base. Él cobrará su desempleo. ¿Vale? Y yo creo que ya está. Por resumir, varias opciones. Alojamientos está claro, ¿verdad? Alojamientos automáticamente porque está presentado su CENAE, salvo que nos digáis, os lo diremos en la comunicación,
que porque, no sé, vais a cerrar, no sé, es que no lo sé, o sea, no queréis reajustar completamente la plantilla o tal, salvo esas circunstancias, van directamente a las exoneraciones de la totalidad de la plantilla, ¿vale? Cadena de valor es dentro de tu mismo ERTE y de momento lo que sean cafeterías de hoteles, restaurantes de hoteles, etcétera, etcétera, ¿vale? A expensas de la reunión que tiene Kino mañana para establecer algún otro supuesto que pudiera entrar dentro de esa cadena de valor. Por lo demás, todos los ERTEs de momento están prorrogados, ¿vale? Hay prohibición, si presentamos ERTE de impedimento, obviamente porque está cerrado no vamos a contratar. Si presentamos ERTE de limitación de actividad, hay prohibición de contratar mientras apliquemos las exoneraciones. Recordad que las exoneraciones son exclusivamente para los trabajadores que no están prestando servicios o del porcentaje de jornada que están dentro del ERTE, no están trabajando. Es decir, de los que están fuera tenemos el coste íntegro, aunque tengamos un ERTE de limitación de actividad. Con lo cual, vosotros tenéis que valorar cuál es vuestra situación. Lo primero, si vais a necesitar, en un plazo breve de tiempo, reajustar plantillas. Esa es la primera. Que no vais a necesitar reajustar plantillas y estáis aplicando el ERTE. Pues vámonos a uno de limitación o vamos ahí para que tengáis alguna exoneración. Pero se nos va a alargar el tema 6 meses más con el mantenimiento del empleo. Entonces tenéis que sentaros, hacer números y ver un poquito qué es lo que os conviene más a cada uno y hacérnoslo saber a los que os llevamos aquí laboral. Os mandaremos algún comunicado, ¿eh? Sí, metí al trabajador al ERTE en agosto, cuando se decretó el cierre de ocio nocturno. ¿En qué situación queda ahora? Pues si te llevo, o sea, llámame y lo hablamos, porque si metiste al ERTE y no hiciste un trabajador, ¿no? Y le metiste al ERTE que ya tenías, es que no sé si estás abierto, no estás abierto, entonces me es difícil poder contestar esa pregunta. Los que tengáis casos concretos que exponer, llamadme o llamar a Laboral, que también están perfectamente al día de todas estas cuestiones, y comentárnoslo, ¿vale? Lo que sea, jolín, cosas que se pueden más. Sí. Más para arriba, hay una más sin contestar. Es que son ya muy una más sin contestar. Gratuita. Esa. El caso ¿no? El caso de que me cierre el gobierno, nuevas contrataciones entrarían en el ERTE de impedimento. Sí. O sea, tú metes en el ERTE de impedimento la plantilla que tengas en el momento del impedimento. ¿Vale? Porque es un nuevo ERTE, insisto, es un nuevo ERTE, ¿vale? Sí. Los campings están metidos dentro de alojamientos. No está el CENAE, cuidado, porque Óscar, ya sé, hola, es que ya sé que me lo has preguntado, pero le he hecho la misma observación a Delegación Territorial de Guipúzcoa esta misma mañana. El CENAE del camping como tal no está dentro del listado. Amén, eso. Entonces, de ahí que te dijera poneros en contacto con la Federación, ¿vale? Para ver si están haciendo presión, porque acuérdate que hablamos que no nos veíamos en el listado de CENAES. Entonces, yo lo he trasladado a Delegación de Guipúzcoa para que me den una solución. También lo digo, que iban al conclave y dentro del listado de cositas que tenía pendientes con ellos, una de esas es el tema de los campings, porque lo que no puede ser es que no esté el CENAE aquí. ¿De acuerdo? Vale. Había un anterior muy largo. Oye, pero eso, es que son casos muy... Sigue para arriba. A ver. No, más arriba. Somos hosteleros, empiezan hablando meses. Somos hosteleros. Si decidimos un nuevo ERTE por limitaciones y teniendo ahora
3 personas al 50% en el ERTE, el nuevo plan nos obliga a meter personal de una jornada al 100% más luego. ¿O hay que mantenerle las mismas jornadas? Bueno, vamos a ver. Si tú decides meter un ERTE por limitaciones, ¿vale? Antes de contratar tendrías que no estar aplicando el ERTE a tus trabajadores. Tendrías que haberlos sacado, salvo que me digas que lo que necesitas contratar, o sea, tienes 3 camareros en ERTE y necesitas contratar un cocinero. Ahí puedes contratar, teniendo a 3 camareros al 50% de la jornada en ERTE. Pero si no, no. Y si metes el ERTE de limitación, tendrás que esperar otros 6 meses, pues hasta mayo o junio, cuando hayas abierto del año que viene, para poder reajustar plantilla. Lo hablamos si quieres y me explicas cuál es la situación concreta. O ya te digo, a mí o al equipo de laboral. ¿Vale? Si tenemos personal que se turna trabajando una semana y otra en ERTE, ¿podemos continuar haciéndolo así en el ERTE por limitación? Tendrás que ponerlo en tu memoria explicativa y como en el ERTE de limitación también presentas un calendario, se puede, es como organices tú, es perfectamente, no hay ningún impedimento. En una discoteca se solicita ERTE de impedimento, pues si es una discoteca tendrías que haber solicitado tu ERTE de rebrote en su momento si solo eres discoteca, o sea, si has tenido tu personal en tu ERTE, si hubieras hecho un ERTE de rebrote se hubiera prorrogado, ningún problema. Si no, ahora mismo también me van a confirmar desde delegación que podamos hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Más? Bueno, a todos, gracias por estar. Ya sabéis que nuestro equipo está para resolver dudas personales, particulares, tanto de mesa en el departamento jurídico como Amaya en el departamento laboral y su equipo están para resolver esas dudas personales y para aconsejaros lo mejor posible, teniendo en cuenta que, como sabéis, esto es objeto de interpretación por parte de la autoridad laboral, por parte de los jueces y el tema se judicializa, etcétera, etcétera. Nosotros, como os hemos comentado al principio, tenemos mañana las 3 asociaciones de hostelería de Euskadi, tenemos mañana una reunión con el viceconsejero de Trabajo en Bilbao, para intentar facilitar las cosas, abreviar los documentos, intentar incorporar en el concepto de cadena de valor a alguna actividad o a algún tipo de establecimiento que se pueda beneficiar de esas condiciones que son mejores que las del resto de ERTEs que os hemos explicado aquí. Deciros también que se han solicitado reuniones con el consejero de Turismo y Comercio, que es nuestro interlocutor institucional, con la consejera de Sanidad para que nos explique qué va a pasar en los próximos meses, aunque ya adelantado por medios de comunicación, que no se modificarán las actuales condiciones y limitaciones hasta que no lleguemos a una tasa de incidencia de la pandemia de 60 contagiados por cada 100.000 habitantes, algo que está muy lejos todavía. Es decir, que esta situación se va a mantener unos cuantos meses más. Ánimo a todos, sabemos que la situación es complicada, tenéis que hacer muchos números, tenéis que sentaros tranquilos y valorar cuál de todas las opciones que os hemos expuesto es la que más se ajusta a vuestro presente y vuestro futuro. Desde aquí os vamos a seguir ofreciendo todo nuestro apoyo y todo nuestro conocimiento, más o menos, para intentar ayudaros en este tránsito, que como hemos dicho es muy, muy duro. Estamos trabajando con el resto de asociaciones de hostelería de Guipúzcoa, de Euskadi y del Estado en conseguir ayudas directas al sector. Hemos salido en los medios esta última semana de forma muy extensa, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, para intentar presionar a las distintas instituciones públicas de que nos tienen que ayudar a fondo perdido por temas como los alquileres, como el material que se nos ha podrido en las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos por el apoyo que realmente sentimos de vosotros y nos seguimos viendo.
Hasta pronto. Hasta luego.